Hola, aquí nos encontramos otra vez, una vez más. Gracias por seguir nuestro trabajo. Antes que nada, vamos a pedirle a Dios Padre que nos ilumine y nos conceda su entendimiento y su sabiduría para que todo lo que vayamos a hablar aquí quede clarificado y sobre todo sea para su santísima gloria, para que Él quede presente en la vida de todos nosotros. Sin eso no hay razón de ser de nada. Vinimos a esta tierra a buscar esa unión con el Padre, o a dejarnos encontrar más bien por Él, porque Él es que anda detrás de nosotros. Nosotros, nuestro propio esfuerzo, no buscamos de Él. Preferimos la oscuridad a su santísima luz. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por la sabiduría del Padre. Amén. Hoy vamos a terminar con algunas puntualizaciones sobre lo que hablamos anteriormente sobre psicobiología de las creencias, visto en el entretenimiento y la propaganda. Recuerdan que hablamos de que esto es una parte muy importante en todo el engaño que hoy estamos viviendo. Sabemos que desde la eternidad está ese plan, o bueno, desde que Lucifer, Satanás, se rebeló contra Dios, está ese plan de Lucifer por ocupar el lugar de nuestro Creador. Y está el plan de redención de Dios Padre por medio de su Hijo Jesús, que vino y pagó con su muerte lo que tú y yo merecíamos o merecemos por nuestro pecado. Que en final ese pecado es rechazarlo a Él. Si sabemos que el pecado implica toda conducta que nos aleja de nuestro Creador, pero estas son al final consecuencias de rechazarlo a Él. Como dijimos anteriormente, no hay media tinta, no hay relativismo, no hay muchos caminos que conduzcan al Padre, solo hay uno. Y este es por medio de Jesús, de aceptar su sacrificio, su muerte y su resurrección, que Él vino a pagar por nosotros esa muerte o ese castigo, esa separación de Dios, que al final es eso, es separar de Dios, estar separado de Dios, que hoy día todavía todo ser humano, crea o no crea en Dios, todavía está unido a Él. Por lo menos yo entiendo lo que creo, no que creo, sino que percibo desde mi ignorancia. Creo que ese infierno que habla la Biblia es esa completa separación de Dios, que Jesús la vivió, y lo vemos en la Biblia. Él la vivió con mucha agonía, con mucho dolor, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo lo puedo interpretar como ese momento, quizás ustedes también, que han tenido de oscuridad, de dolor, de angustia, por una u otra razón, de depresión. Yo lo viví. Entonces ese momento que uno se siente totalmente solo y con mucho malestar, con mucho dolor emocional. Imagínense ese momento
es lo que yo pienso, multiplicado a la millonésima potencia. Para mí eso sería el infierno, estar totalmente separado del Señor. Entonces, vamos a comenzar con psicobiología de las creencias, entretenimiento y propaganda. Como vuelvo y repito, es a grandes rasgos, sin ningún análisis profundo, solo para invitarlos a que investiguen, si es su deseo, y seguir investigando y aprendiendo, porque como dice la palabra, mi pueblo, como dice Dios en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sabemos también por su palabra que dice que su palabra no perecerá, no se le quitará ni una tilde ni una coma. Y yo entiendo, y es así, lo que yo entiendo es así. La verdad está ahí, la verdad no está oculta. Es como si Dios le hubiese dicho a Satanás, a Lucifer, que sí, está bien, vete con tu plan, pero mi verdad, la única verdad no va a estar oculta. Solamente hay que buscarla. Como dijo Jesús, busca y encontrarás. Preguntas y hallarás respuesta, porque está ahí. Él está ahí para nuestra salvación. Industria del entretenimiento, pan y circo, como se usaba en el antiguo Imperio Romano. Pan y circo de siempre se ha usado. Pan y circo para entretener al pueblo, para entretener a las masas y no se den cuenta de lo que está pasando. Entretenimiento. Aquí vemos deporte, vemos la NBA, ícono del mundo del deporte. Vemos Saturday Night Live, eso es una comedia. Esto es muy importante hoy día. Está siendo muy utilizado lo que son las comedias para satirizar, para burlarse, para vender ideas, satirizar sobre todo el cristianismo. Es horrible, es penoso lo que está pasando. Esto era un programa que yo veía mucho antes de convertirme a Jesús. Aquí vemos a Shakira y a Jennifer López, sino que fue el último show del Super Bowl, también unido a los deportes, una de las mayores formas de entretenimiento. Esos shows de Super Bowl y los shows que hacen todos estos artistas tan cargados de mucho ocultismo, de mucho blasfemia contra Dios, contra ese Dios del espíritu de la Biblia, ese Dios bíblico. Y nadie dice nada, eso está permitido. Si fuera que lo hicieran en contra del Islam o en contra del budismo, ahí de una vez se levantan a protestar que no es políticamente correcto y que es una ofensa y bueno, y hasta la condenan y todo. Pero no, si es contra Jesús, si es contra Dios, el Dios bíblico, está todo permitido, promovido y aceptado. Vemos aquí la imagen de Disney, también otra arma más de envenenamiento de toda esta agenda, de todo este plan del enemigo para en contra de nuestros niños. Sobre todo, como lo dijimos anteriormente, los niños son el nuevo blanco de ataque, porque mientras más pequeño, más tierna esté la mente, más fácil de implantar las ideas y las creencias. Y Hollywood en general, desde las películas, las series, sus premiaciones como el Oscar y todos estos premios que dan a las estrellas, a los artistas, son también una plataforma para implantar todas sus ideas. Y siempre, fíjense, siempre hay burla al cristianismo, burla a Dios, burla a Jesús. Y vuelvo y repito, cualquier otra burla a otra religión o a otra creencia, ya eso no es políticamente correcto y es atacado y es condenado. Aquí vemos una imagen de
un concierto. Los conciertos también son un arma poderosa. En este caso quise poner esta imagen de un concierto, entre comillas, cristiano. Pero si ves el escenario es muy secular, muy del mundo. Bueno, son ideas mías particulares. Yo no sigo mucho estos tipos de cristianismo, de conciertos. Hay que tener cuidado con todo. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, vamos a analizar la palabra entretenimiento. Dice entre, el prefijo, significa prefijo en medio de, situación intermedia. Tener es un verbo que significa pertenencia de algo a alguien. Tener expresa la posesión de algo en un sentido material o figurativo, aplica a todos los sentidos. Entonces, entretener viene siendo no dejar que una persona, meterse esa situación intermedia, en medio de, no dejar que una persona continúe su camino o realice su trabajo. Nosotras las madres lo utilizamos mucho y se utiliza mucho. Por favor, cuando queremos hacer algo y no queremos que los niños se den cuenta, le pedimos a alguien, por favor, entreténmelo ahí para yo hacer algo. Para que el niño no se dé cuenta o irme, o yo continuar con mi trabajo y él se entretenga ahí y no me interrumpa. Este término también está muy ligado a la palabra divertir, que es hacer que una persona deje de prestar atención a una cosa. Divertir viene como de dividir en dos. Hacer que una persona deje de prestar atención a una cosa. Está muy utilizado, unido a la palabra entretener. Entonces, ahí vemos que entretenimiento es la acción y resultado de entretenerse o de entretener. La industria del entretenimiento, hacer que nosotros estemos pensando en otra cosa y no nos demos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, la industria del entretenimiento se llama al conjunto de empresas e instituciones cuya principal actividad económica es la producción de cultura con una finalidad lucrativa. Producción de cultura. Ahorita vamos a ver lo que es la cultura. No es entretenernos, no es dejarnos ahí simplemente embelesados, hipnotizados viendo algo. Es producción de cultura. Entre esto están los medios digitales, todos los medios digitales de internet, de Facebook, Twitter, todas las medias, la social media, la televisión, la radio, los diarios o periódicos y revistas, el cine, los videojuegos, los editoriales de los periódicos, ahí buscar la opinión de qué dice tal persona, tal o cual personaje, el teatro, la danza, la música, todo eso crea cultura. Todos estos medios son elaborados buscando a la vez aumentar el consumo de sus objetos culturales y, muy importante, y pueden modificar los hábitos sociales, educar o informar. Para bien o para mal, desde luego. Entonces vemos que cultura, ¿a qué se refiere la cultura? Es el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, los modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos y valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. En cuanto a esto, ustedes siguen investigando o han escuchado que ahora mismo se habla de la revolución cultural, de la subversión cultural, lo atribuyen que viene
del comunismo, cuando el comunismo se dio cuenta, después de la caída del muro de Berlín, que se dio cuenta que la famosa lucha de clase del proletariado y todo esto ya no tenía sentido, y también que Karl Marx lo había dicho, de que, y otros más, que hasta que no se socavara la base cultural de una sociedad, las luchas de clase famosas del proletariado no iban a tener sentido. Entonces ahí entra que el Foro de Sao Paulo, que hicieron su plan para cómo acabar con lo que es la cultura de Occidente. Sabe que aquí la dicotomía es entre el comunismo y el capitalismo, supuestamente, y lo que representa el capitalismo es esta sociedad occidental, o sea, Europa, América. Entonces había que subvertir esa cultura. Si investigan se darán cuenta, se encontrarán con muchos planteamientos desde la introducción de las drogas, el uso de la propaganda y la media, que en esto es lo que estamos tratando ahora, la utilización de los medios de comunicación para eso, para cambiar, subvertir, dañar lo que es la cultura, ese afianzamiento que tenía la cultura occidental en las bases judeo-cristianas. Hay muy buenos libros. En la descripción del video vamos a poner algunos links que les recomendamos para que busquen, que investiguen si quieren seguir profundizando en estos temas. Pero todo esto viene a que, vuelvo y repito, es un plan. Nada pasa en la vida así porque sí. Y sobre todo en la sociedad hay una creación de cultura, de ideas, de implantación de ideas, siguiendo un plan determinado. Que al final de cuentas, como vimos en el video anterior, es el plan del enemigo, de Satanás, de Lucifer, en contra del plan de Dios. Si analizan muy bien, todo lo que dice el mundo está directamente en contra de algo de lo que plantea Dios en su palabra. Entonces, cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. Mucha gente dirá que no, que los medios reflejan lo que la cultura ya es. Y no creo que sea así, porque desde siempre, desde que está la civilización, la cultura se va creando por medio de las supuestas personas pensantes que dirigen las sociedades, de los políticos, filósofos, educadores. En esos tiempos no había medios de comunicación electrónicos como ahora, pero habían sus medios. Eran sus medios de poder propagar las ideas. Igual que ahora seguimos como borregos, en esos tiempos también se seguía a los grandes pensadores del momento, o al líder del momento. La gente, el ser humano tiende a seguir, de una necesidad. Y una necesidad que uno tiene de tener una guía. Entonces, al final decidimos a quién seguir. No hay medias tintas, repetimos, no hay medias tintas, no hay grises, o es blanco o negro en este caso, ya en la parte espiritual, o es blanco o es negro, o estás con Dios, el Dios bíblico, porque hay muchos dioses con D minúscula, por el único Dios bíblico, o estás con Él o estás contra Él. Entonces se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensarse a sí mismo, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía y un largo y variopinto etcétera.
Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura. Todo lo que el humano haga es cultura. Entonces, aquí recalcamos pensarse a sí mismo. Y como dijimos anteriormente, o los medios, sean electrónicos, en este caso hoy día o antes, reflejan la cultura o ellos moldean la cultura. Más bien, ellos moldean la cultura. Ellos moldean la cultura porque, vuelvo y repito, tenemos esa necesidad de ser guiados, de creer, de algo trascendente a nosotros. Eso es algo que Dios puso en nuestros corazones, de buscarlo a Él. Pero cuando no lo tenemos a Él, entonces seguimos esa puerta ancha donde entra todo tipo de filosofía, todo tipo de pensamiento, todo tipo de religión, todo tipo de espiritualidad. Cuando no seguimos la puerta estrecha que representa el único camino al Padre, que es Jesús de Nazaret. Continuamos. Entonces, ¿qué nos vende hoy día la industria del entretenimiento? Entre otras cosas, violencia, sexo, ideologías políticas, neopaganismo, anticristianismo, sobre todo, el estilo de vestir, el estilo de relacionarnos, egoísmo, todo esto y un gran etcétera es lo que vemos y lo que nos transmite la industria del entretenimiento. Muchas personas han querido decir que, voy a volver atrás, que la violencia, por ejemplo, los videojuegos de violencia, no, que eso no influye en el comportamiento violento, o todo, que no influye, que eso ya lo traemos, sí, de verdad, eso es cierto. Todos tenemos el potencial de hacer mal o hacer bien. Desde antes no había televisión, no había videojuegos y la violencia existía. Caín mató a Abel con una piedra. No había armas, no había nada. Lo mató, ejerció violencia. Satanás engañó a Eva y a Adán sin televisión, sin videojuegos, sin música, solamente cambiando un poquito la verdad que Dios había dicho. Porque la verdad, que es absoluta y es pura, desde que le entramos una palabrita que no es verdad, ya deja de ser verdad. Pero, como ya hemos visto en la parte anterior, en las otras presentaciones que hablamos sobre la neurociencia, la neurología de cómo se forma y cómo funciona nuestro cerebro, sí estas cosas influyen, definitivamente influyen. Y eso está demostrado, aunque digan que no. Está demostrado que lo que vemos, lo que escuchamos, influye en nuestro cerebro y por tanto influye en nuestras creencias, nuestras conductas. Entonces es como un círculo vicioso. Como alimentar más lo que ya está ahí, se alimenta más. Y esas carreteras que se forman en nuestro cerebro se hacen más fuertes. Aquí puse algunos ejemplos de lo que representan los medios de entretenimiento. Aquí vemos una foto de esta famosa serie, Sex and the City, el sexo en la ciudad, donde que se promueve es las relaciones sexuales solamente por placer, sin compromiso, sin matrimonio, sin nada. Aquí vemos una imagen de un cartoon donde hay dos ratoncitos casándose, obviamente dos varones que están promoviendo ahí, lo que implica toda la agenda LGTB, el normalizar
lo que no es normal, aunque no sea políticamente correcto decirlo, pero es así. Y como ya dijimos en otro momento, es verdad que ha existido siempre, eso está en la Biblia narrado, de cómo desde Noé está el pecado de la homosexualidad. Pero todo, como dijimos ahorita todo el pecado, todas las conductas pecaminosas al final son producto del rechazo de la verdad de Dios, de la absoluta verdad, de amar a Dios con toda nuestra mente. Cuando no amamos a Dios con toda nuestra mente y le obedecemos, entonces en nuestra mente puede entrar cualquier cosa. También quise poner esta imagen de esta película que dice el Boy Erased, como el muchacho borrado, que trata supuestamente de un joven homosexual, que sus padres eran cristianos. Y bueno, es una película en contra del cristianismo. Eso es obvio porque lo presentan como unos... Y no digo que no sea verdad, que no se den esos casos, claro que se dan, de unos padres un tanto, como llaman, fundamentalistas, y que quieren que su hijo deje de ser homosexual como de lugar y lo someten a un tratamiento, que yo particularmente, y muchas personas no están de acuerdo, esos tratamientos, como se le llama, de terapia de conversión, yo no estoy de acuerdo con eso, porque sabemos en Cristo Jesús que solamente Jesús puede convertir a una persona, no ninguna terapia, y menos si es obligatorio, y menos si es obligatorio. Dios no agarra a nadie obligado, aunque Él es soberano, pero nosotros tenemos el don del libre albedrío, donde podemos decidir, y es lo que llama libertad. Y al final la libertad es hacer la voluntad del Padre, simple como eso. Ser libre es hacer la voluntad del Padre. Aquí vemos influencia en los peinados, la moda sin género, como dicen, y al final sigue siendo una moda. Como dijimos en otra ocasión, lo que hacemos es cambiar una programación mental por otra. Aquí dicen que el sexo es algo cultural, que es género algo cultural y que está impuesto por la cultura, pero ahora esto que quieren vender de que tú puedes elegir tu sexo, tu género, que puede ser lo que tú quieras, también otra programación más. Otra programación más que la gente se está creyendo, que los jóvenes están creyendo, para creerse libres. Y siguen siendo tan esclavos como cualquier otro, o peor, porque se creen libres. Y no hay peor esclavo que aquel que se cree libre. Lo digo por experiencia. Aquí vemos a Madonna en uno de sus shows. Creo que este también fue de un Super Bowl. Si lo que saben de ocultismo y paganismo, obviamente aquí está representando una diosa egipcia, no recuerdo cuál. Y la gente dirá, no, eso es un show más, eso es un disfraz cualquiera. Pero pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Tanto en los shows de así conciertos de música, en las películas, en los mismos cartoons de niños, siempre observen cualquier escena, el fondo de una escena, todo lo que está en una escena, un escenario, una escenografía, tiene un sentido. Nada ponen ahí porque sí, no es para rellenar. Todo tiene un sentido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo ese afán de siempre tener unos símbolos ocultistas y traer todo ese, que los dioses egipcios, que si los dioses griegos, que si los dioses romanos? Y todo aquel que conoce la Biblia sabe lo que hay detrás de todo eso, detrás de todos esos dioses
lo que hay son demonios. Entonces, por eso te motivo a que investiga todo. Aquí vemos, hablando de violencia, aquí vemos la imagen del Joker en la última versión de la película El Joker. Yo hace mucho, desde antes de convertirme a Jesús, dejé de ver televisión per se. Buscaba películas, la que quisiera ver y la veía. Pero ya últimamente no estaba viendo y más películas de violencia. Pero escuché muchas críticas sobre esta película del Joker. Y yo déjame verla. Y de verdad que es una película bien oscura, bien, que deja mucho que decir. En la película, al final, lo que es una oda a la violencia, es una justificación a la violencia. Él lo entronizan, al final se ve que lo entronizan como el nuevo líder a seguir, justificando su violencia por las frustraciones o traumas que tuvo. La violencia nunca tiene justificación. Y es lo que estamos viendo ahora en todos los medios, que lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Entonces ahí se levanta. Ahora vamos a ver la secuela que sigue a esta película, que con qué vendrán. Ya que a él en esta película queda entronizado como el líder. Y por último, esta otra imagen de la película de, ¿cuál es esta? De Alejandro Magno. Ahora, si ustedes se fijan en Netflix, en Hollywood, está trayendo muchas películas de historia, de personajes históricos, pero sobre todo haciendo recalcar esos personajes que tienen una vida homosexual, o lo mismo que con el Joker, es justificando todas esas conductas y validándola y normalizándola. Entonces, esto lo pueden investigar, solamente lo voy a nombrar aquí: técnicas de publicidad, y que también se utilizan en el cine, en las películas, en la televisión, que son humanizar el producto, cualquier producto dándole características humanas, para ahí trabajar las emociones de las personas, de nosotros. Los comentarios positivos, eso se usa mucho ahora, que uno se deja llevar. Yo me he dejado llevar, todos nos dejamos llevar ahora con los famosos comentarios que quiero comprar tal cosa, o quiero ir a tal hotel, o ver tal película, déjame ver los comentarios, que sabemos son manipulados. Entonces nos dejamos llevar por eso. Como borregos, nos dejamos llevar por lo que dicen otros. La transparencia, la supuesta transparencia, que te dicen yo que me producto esto, y que recalcando que yo soy transparente, y supuestamente dejando al otro que haga lo que quiera. Con la psicología inversa, tú le dices lo contrario de lo que tú quieres, de lo que quiere lograr, haciendo uso de esa parte que tenemos de que al final supuestamente no nos dejamos manipular, y al final no nos dejamos manipular. Apariencia sexual, eso es muy utilizado, que si están vendiendo una cerveza la asocian con una mujer sensual, o una pareja en cuestiones amorosas, y utilizando esa parte de nosotros. Imágenes confusas, rastreo historial, repetición, es repetir mucho lo mismo. Los colores, la psicología de los colores se usa mucho en la publicidad, en las películas, en los conciertos, las luces, el uso de las luces, el manejo del lenguaje corporal, todo eso. Incluso a aquellos que son cristianos o católicos, lo que sea, fíjense bien cómo manejan las luces y el lenguaje corporal los sacerdotes y pastores. Y me gustaría recalcar lo de pastores, porque
penosamente el ser pastor lo están vendiendo como una profesión más, la cual se estudia con técnicas de psicología, de manejo de masa, de manejo de publicidad. Y lo manejan como una empresa cualquiera, estas grandes megas iglesias y megas pastores. Así que debemos tener cuidado, todos debemos investigarlo. Entonces vamos a hablar un poquito de la teoría de la propaganda. La teoría de la propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. La propaganda es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. Vamos a leerlo todo completo. De modo opuesto al suministro de información libre e imparcial, la propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial o sesgada para influir en una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes controlados para producir una respuesta emocional más bien que racional respecto de la información presentada. El efecto deseado es un cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales. La propaganda, por lo tanto, puede ser usada como un arma de guerra en la lucha ideológica o comercial. Así que está siendo utilizada ahora mismo. Es un arma de guerra, es un arma que está utilizando el enemigo para lograr sus objetivos. Se ha utilizado siempre, pero después de principios del siglo pasado, de la guerra, es que ha tenido más auge. Sabemos que Hitler la utilizó mucho en su campaña para subir al poder y después para mantenerse. Y esto es un ejemplo que hoy día se está viviendo de cómo un pueblo supuestamente con mucha cultura, con mucho saber cognitivo y con mucho saber, el pueblo alemán se dejó manipular por medio de la propaganda del sistema nazi. Entonces hoy día lo estamos viendo, presentando solamente un lado en todo, en la mayoría de las cosas. Por ejemplo, la agenda el plan de normalizar y de establecer como normal y legitimizar el movimiento LGTBQ, presentando solamente un lado, manipulando la información, repitiendo la información por todos los medios hasta la saciedad, antes de que pasara esto de lo que estamos envueltos ahora, del coronavirus. Yo me preguntaba, ¿no? Pero que tiene que pasar algo, pues ya la humanidad, la sociedad está en un punto con esto un poco fuera, que se le ha ido la mano. Estábamos viendo como todavía en sociedades como en el español, en España, en Argentina, es una locura el manejo de esta agenda. Y aquí mismo en Estados Unidos también. Pero países latinos, España y Argentina se han desbocado totalmente con el feminismo y esta agenda LGTB. Son cosas ya de locura lo que está pasando. El nivel de razonamiento y de pensamiento de esa sociedad ya se perdió. Entonces,
vemos aquí que la propaganda busca una respuesta emocional más bien que racional. Una respuesta emocional. Se apela mucho a los sentimientos, a lo que tú quieres, a lo que transmite en todas las películas, sobre todo también en los dirigidos a los niños. Sigue tu corazón, transgrede las reglas, no sigas reglas y sigue solamente lo que dice tu corazón, sin pensar. Esto es algo que dijo el padre de la propaganda. Investiguen sobre él, se lo recomiendo. Edward Bernard dice: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizada de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo invisible constituye el verdadero poder gobernante en nuestro país. Se refiere a Estados Unidos. Él era, creo que, alemán, judío, y de pequeño vino a vivir a Estados Unidos. Estamos gobernados, nuestras mentes están moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Nuestras mentes están moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas. En otras palabras, no somos libres. No somos libres. Recuerden que libertad es poder decir y hacer sin mediación, estar mediatizado por otras personas. Aquí vemos muchos símbolos, bueno, ustedes conocen de todo lo que implican los medios de comunicación. En otra presentación hablamos del neuromarketing. Solamente le voy a mencionar, vamos a leer esto, investiguen si quieren saber más. Es algo que está apenas en pañales, de lo cual se está usando mucho y de los cuales estamos siendo utilizados. El neuromarketing es la ciencia que estudia el comportamiento de compra o consumo y las decisiones de los clientes ante diferentes productos, servicios o marcas. Es por ende la disciplina encargada de analizar y estudiar algunos procesos mentales básicos como la atención, la percepción y la memoria. Esto, aunque aquí solamente me parece que se está refiriendo a publicidad de mercado. Eso también se utiliza en la industria del entretenimiento porque están vendiendo algo también. Gracias a estas técnicas podemos saber, por ejemplo, que casi el 69% de las decisiones de compra son inconscientes y que responde a impulsos básicos de nuestro cerebro. Ahí vemos esta imagen del cerebro con todo lo que recibe. Hay muchos estudios que demuestran cómo todo, absolutamente todo que vemos con y que entra por nuestros ojos y que entra por nuestros oídos, se queda en nuestro cerebro. Aunque lo veamos, ustedes saben lo que tenemos una vista periférica, nosotros vemos al frente, enfocamos la mirada, la vista en algo, pero tenemos una vista periférica de 180 grados más o menos, ¿verdad? Y aunque no lo estemos viendo fijamente, esos estímulos que están alrededor se van quedando en nuestro cerebro también y por tanto influyen en nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con esta información? ¿Vas a seguir dormido otra vez? ¿Seguirás creyendo que a ti no te manipulan? Como una vez yo lo decía, ¿no? Yo soy libre y eso le sucede a los tontos que no piensan. ¿O vas a decidir ser libre? Te vas a parar en ese espacio entre lo que te dicen y tu respuesta. Ese momento, ese espacio donde tú puedes decidir y ejercer responsablemente tu libertad. O esto es lo que tú quieres para ti y los tuyos. ¿Recuerdan esta película de Wall-E? Donde las personas todo lo tenían, solamente estaban dedicados a ver y a comer. A ver entretenimiento y a comer. Ver entretenimiento y comer. Quizá que es lo que estamos haciendo ahora en esta cuarentena.
Entonces, alguna sugerencia para que investigues si quieres, pero no te quede en investigar. No te obsesiones, investiga todo. Teoría de conspiración y contrateorías. Investiga lo que es la teoría de conspiración, quién ideó eso, por qué, para qué. Las conspiraciones siempre han existido. Siempre han existido las conspiraciones. ¿Qué es que la disidencia controlada, la realidad predictiva, utiliza mucho Hollywood, la ingeniería social, todos estamos en una gran ingeniería social. Y te sugiero que si te has convertido al Señor, también investiga. Recuerda que no todos los que dicen ser son del Señor. Ahorita lo dijimos, penosamente mucho el pastorado, el ser pastor es una profesión más que se estudia, se va a seminario y se estudia penosamente con muchas técnicas de esa misma técnica que utilizan los medios, la utilizan en muchas iglesias para manipular y para vender. Investiga todo, recuerda que siempre hay un plan, siempre cuestiona qué, por qué, cómo, cuándo, qué, quiénes, para qué. Entonces, si eres cristiano, si sigues al Señor, si quieres obedecerle, aquí dice, aquí está el criterio para escoger cualquier entretenimiento, incluyendo libros, música, televisión y películas. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, para evitar actividades inapropiadas, recuerda también lo que dice la Biblia en el Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. No es que veamos cosa demoníaca en todo, pero lo que no sea de virtud y no sea algo digno de alabanza, entonces mejor no hacerlo, a menos que lo hagamos con criterio de buscar, de analizar y sobre todo para ayudar a otros. Vuelvo y repito, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Que Dios te bendiga. Espero que esta presentación te haya ayudado. Y como dicen en todos los canales, todos los videos, si te gustó, compártela. Que Dios te bendiga. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.